trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque ya está cercano. La Iglesia de Cristo, el Pan de Vida, presenta su programa Últimas Profecías. En estos días de tanta confusión en la humanidad, con tanto odio, envidia, egoísmo, avaricia y tanta maldad, una voz de lo más profundo de nuestra conciencia, la voz de Dios, nos dice: aún te sigo esperando, así como di la vida por ti, con los brazos abiertos. Sí, yo soy Jesús, tu Creador, quien quiere ser tu Señor, tu Majestad, guía y tu Salvador. Arrepiéntete y ven a mí, yo te haré descansar y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dice el Señor. Y ahora con ustedes, el pastor y siervo del Señor, Gilberto de Jesús. Bendiciones en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios y Salvador de nuestras almas. En este día me gustaría llamar la atención a ustedes con mis palabras. Si usted es una persona seria y sabia y está cansado de tanta religiosidad y mentira que hablan los hombres, y honestamente quisieras conocer la verdad, le voy a pedir que se quede en sintonía. Pero si usted es una persona como los demás y no termina de ver ni escuchar estos vídeos, lamentablemente siempre va a andar confundido y en la oscuridad como los demás. Esta vida es corta y nuestros minutos son muy preciosos y de alto precio en esta vida. Por tanto, no malgastemos el tiempo escuchando cosas que no edifican, como novelas, películas, o entremeterse en chismes o algo otras cosas que no agradan el alma de Dios ni nuestra propia alma. Le diré algo. Antes del principio de la creación de este planeta, Dios el Todopoderoso había creado millares de almas, y una de esas almas es la suya, para ponerla dentro de un cuerpo de carne y hueso, y así darle vida por un tiempo sobre este planeta Tierra, y así poder probar su alma estando adentro de ese cuerpo. Y así Dios nos ha dado un tiempo de una semana en esta vida, sobre este planeta Tierra. Y cuando digo un tiempo de una semana, son 6 días, o también como se puede decir 6,000 años, porque para el Señor, como dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, un día son como 1000 años y 1000 años es como un día ante la presencia de Dios. Y las generaciones que estamos viviendo, conforme dice la palabra de Dios, son las últimas, y ya estamos viviendo en los últimos 2000 años de los últimos 6000 que Dios ha propuesto y nos ha dado conforme a sus reglas y leyes en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así es de que le voy a pedir que no se impaciente y me siga escuchando para que así pueda entender las cosas que queremos decir hablando acerca de estos 6 días o una semana. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 3, Dios nos dice así: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora bien, si usted medita un poco y me da un poquito más de su tiempo, se va a dar cuenta que lo que quiero decir aquí, conforme a la palabra de Dios y las leyes de Dios, que Dios nos ha dado 6 días o 6000 años sobre este planeta Tierra, para así poder probar nuestras almas.
Y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible por amor a su alma, para que usted tenga paciencia y pueda entender lo que la palabra de Dios quiere decir con estos temas. Como decíamos, lo que dice en el libro de Génesis capítulo 6:3, que Dios dio al hombre 120 años para que viviera sobre este planeta Tierra y no puede pasar sus leyes ni estatutos. Cuando Dios le dio estas leyes a Moisés, él fue el primero de cumplir estas leyes, porque cuando Dios le dio las leyes a Moisés estando en el monte de Dios, el monte Sinaí, y Dios le dijo de que el hombre tenía que vivir nada más 120 años, Moisés fue el ejemplo, porque él en su día de su cumpleaños 120, en ese día él murió. Y así hasta el día de hoy nadie ha podido traspasar ni quebrar esas leyes, aunque la gente a veces dice de que un anciano tiene 130 años o más. Es mentira, porque la ley de Dios no puede ser quebrantada ni quebrada. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios, la Biblia. Si leemos nosotros en los libros antiguos, Génesis, Deuteronomio, Levítico y todas, que los judíos le llaman la Torah, o sea, el Antiguo Testamento o los 5 libros de Moisés, ahí Dios le dice a Moisés que escribe todas las leyes. Y una de las leyes era esta, que los judíos, desde que salieron de la tierra de Egipto, mientras ya estaban esclavizados, tenían una fiesta que se llamaba jubileo. Y este jubileo la fiesta de jubileo era de que cada 50 años ellos dejaban un año por medio para descansar y daban descanso a la tierra y no hacían ninguna obra. Ese era el día de jubileo, o sea, el año de jubileo. Y eso lo han hecho ellos, no solamente desde cuando salieron de la tierra de Egipto estando esclavos, sino que esto ha sido, más bien dicho, ha sido desde la creación del planeta Tierra. Y vamos a hacer un recuento para que veamos realmente que Dios es exacto en su palabra y en los días que nos ha dado sobre este planeta Tierra. Pero antes de eso quiero decirles que conforme las leyes judías, dicen que ellos han hecho un jubileo cada 50 años. Y el último de los jubileos se estaba cumpliendo, si nos acordamos muy bien, en el tiempo del año de 1967, del siglo pasado. Ellos tuvieron una guerra de 6 días o una semana con las naciones de alrededor. Y en 1967 ellos llegan a tomar la ciudad de Jerusalén de regreso como ciudad de ellos, ciudad santa para los judíos, de las manos de los gentiles. Ahí se cumple, como que dice, se cumple el último jubileo que estamos viviendo, los últimos 50 años de jubileo. Es decir, nosotros hacemos un recuento de estos jubileos. Este que iba a ser el último de 50 años, que empezaba en 1967 hasta la época, prácticamente esos 50 años terminan en el año 2017. Prácticamente que estamos viviendo en el año 2014, serían 3 años más que se cumpliría ese jubileo, y conforme la ley judía se supone que ese año sería el último, y para que se cumplieran los 6,000 años y el fin de todas las cosas, y vendría el Mesías prometido. Pero en realidad, ¿cuándo viene el Mesías? La palabra de Dios dice de que los años nos vamos a saber, pero el día nadie lo sabe, dice la palabra de Dios. Pero si vamos aquí conforme la ley de los judíos que Dios les ha dado, el símbolo o el significado era de cada 50 años. Si lo ponemos 50 años por 10, lo multiplicamos, serían 500 años de jubileo por cada tribu, que son 12. Y si multiplicamos 500 por 12, vendrían a ser 6,000 años exactamente. Y eso es lo que se va a cumplir en el año 2017, el último jubileo, que serían los 6,000 años. Pero en realidad el 2017 sería el último año, o el año que vendría el Mesías. La Biblia dice que ningún hombre sabe el día ni la hora, solamente el Padre con su propia potestad. Sin embargo, Jesucristo, cuando Él estuvo acá, dijo de que sabríamos los años, los tiempos y los sazones, los íbamos a saber. Por eso el mismo Señor dijo: mirad, cuando todas estas cosas acontezcan, sabed que está a las puertas el Hijo del Hombre. Sabemos muy bien que los años que estamos viviendo son los últimos, eso es lógico.
y es realmente indiscutible. Pero como decíamos, ¿cuál es el día del fin o el día que viene el Mesías? Vamos a hacer un recuento conforme a la palabra de Dios para que miremos realmente cuál es el año o cuál es el día en que el Señor viene. Desde el principio de la creación hasta Abraham, el profeta Abraham, el padre Abraham de la fe, habían pasado 1950 años. Cuando Dios habla a Abraham por primera vez, aproximadamente él tenía 50 años de vida, y después él le llama que saliera de la tierra de sus padres. Es cuando él sale de la tierra de Harán, teniendo 75 años de edad, y de ahí se cumplen los primeros 2000 años. Y desde Abraham hasta el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, el prometido, Yeshua, han pasado otros 2000 años. Y desde Yeshua o Jesús hasta el tiempo de hoy, se supone que estamos viviendo los últimos 2000 años. Ya pasaron esos 2000 años. De acuerdo al calendario gregoriano que estamos viviendo nosotros, se supone que estamos viviendo en el año 2014. Entonces, si sería el 2017, faltarían 3 años, como decía, pero como decía, nadie sabe exactamente el día ni la hora. Pero como decimos, el calendario más exacto que debemos prestar atención es el pueblo de Israel. Porque el calendario gregoriano que estamos viviendo, si estamos viviendo en el año 2014, y si el Mesías murió en esta edad, o sea, en el tiempo del calendario que estamos viviendo, recordémonos que no se empieza a contar desde el tiempo de su nacimiento, sino el tiempo de su muerte, que murió en la cruz por todas las almas. Entonces, si vemos así, de 2014 le ponemos menos 33 años que vivió el Mesías, sería que estábamos viviendo aproximadamente en el año 1981 de la calendario gregoriano. Faltarían 19 años para que se cumpliera el fin del siglo, que sería el año 2000. Pero como digo, nadie sabe el día ni la hora. Lo que debemos de hacer es, como dijo el Señor mismo, el Mesías, dice que de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su hoja dice que está tierna y crece y va naciendo, es que ya el tiempo está desde el fin. Y como dice la Escritura, y sabemos que muchos le dan el crédito a Israel, que se dice de que es la nación de la higuera. Entonces, así dice en el capítulo 24 del libro de Mateo y también Lucas, que mirad, dice, porque esta generación no pasará sin que todas estas profecías se cumplan. Entonces, desde el año 1948, que viene a ser nación soberana el pueblo de Israel, hasta esta época, prácticamente han pasado casi 70 años. Pero en realidad, ¿cuál es la última generación? El mismo Mesías, el Señor, dijo de que la última generación no iba a pasar. Se supone que está hablando de 1948, empieza la última generación, no solamente de los judíos, sino de que toda la raza humana que vive y ha nacido en el año 1948 hasta la época, no puede pasar el año 120 de edad sin que se cumplen todas estas escrituras, incluyendo la venida del Mesías. Y si ponemos estos números, vemos de que desde 1948 hasta esta edad, prácticamente faltaría hasta 2068, sería como quien dice el fin de los 120 años. Faltarían aproximadamente unos 30 y tantos años todavía más. Pero como digo, nadie sabe el tiempo ni la hora. Lo más importante es que estemos, como dice el Señor, atentos y levantar nuestros ojos y ver al cielo, porque nuestra redención se acerca. Ahora bien, si miramos las profecías que se están cumpliendo en estos días, nada más miremos lo que está pasando alrededor del mundo. Crimen, maldad, lascivia, desobediencia a los padres, terremotos, huracanes y tornados, descontrol de la naturaleza. Donde no hacía frío, está haciendo mucho frío. Y donde se supone que debe ser calor, también hace frío. Y en partes donde es frío, hace calor. Luego, señales en el cielo.
hundimiento de la tierra. En varios lugares hay hundimientos o la tierra se está hundiendo. El mismo Señor Jesús, nuestro Salvador, nos advirtió de estas cosas y que sería el tiempo del fin y principio de dolores. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Cuándo será el fin de todas estas cosas? ¿Será este año que estamos viviendo? ¿O dentro de 20 o 30? La verdad, no sabemos. Solo Dios en su propia infinita potestad o poder. Pero una cosa estoy seguro de ello, es que no pasará esta generación, o sea, hasta el 2068 de nuestra era que estamos viviendo, de acuerdo a la palabra de Dios y conforme a la palabra de Yeshua, el Hijo de Dios, que no sucedan todas estas cosas que se están cumpliendo. Pero lo más grande y la gran sorpresa para todos aquellos que no creen ni les importa la palabra de Dios y la ven como una religión más, va a ser esta. Dice la Biblia que gritará ahí el más valiente y no se quedará en pie. Y se levantarán todas las naciones de la tierra, pero será ya muy tarde. Hoy en día es el día de salvación. Busquemos a Dios hoy en día. Los judíos, los musulmanes, los cristianos y todo el mundo sospecha dentro de sí, de su fondo de su alma, le dicta que algo espantoso está por suceder sobre este planeta Tierra. Escápate. ¿Y cómo puede hacer eso? Arrepintiéndote de tus maldades y confesando tus pecados a Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, y aceptándolo a Él como tu Salvador. Entonces estarás a salvo, no solamente de la ira que viene y de todos los problemas a este planeta Tierra, sino también de la condenación de tu propia alma. Esperamos que seas sabio y puedas oír y escudriñar la palabra de Dios para tu propia salvación. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo programa.